¿Cómo están, queridas alumnas y queridos alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. Hoy día vamos a trabajar, ¿cierto?, con lo que es la variable aleatoria, ¿ya? Revisé los diagnósticos que me llegaron y están bastante bien para comenzar, ¿cierto?, ya con esta unidad. ¿Estamos? Así que vamos entendiendo súper bien. Fíjense, vamos a considerar el siguiente experimento. Considera el experimento, ¿cierto?, lanzar 3 veces una moneda. Ya, este es un dato específico. Ojo, lanzar 3 veces una moneda o lanzar 3 monedas es lo mismo en el desarrollo que voy a hacer a continuación. ¿Ya? Fíjense, si lanzo 3 veces una moneda, al lanzar la primera vez, ¿cierto?, tengo dos posibilidades. Tengo la posibilidad, ¿cierto?, de que resulte cara o que resulte sello. ¿Ya? Si lanzo una segunda vez, ¿cierto? Si el primer lanzamiento fue cara, el segundo lanzamiento puede que sea cara o puede que sea sello. Si el primer lanzamiento fue sello, el segundo puede ser cara o sello. ¿Ya? Acá tengo todas las posibilidades, ¿cierto?, de ya para poder hacer el tercer lanzamiento. Si el primero fue cara y el segundo cara, el tercero puede ser cara o sello. Si el primero fue cara y el segundo fue sello, el tercero puede ser cara o sello. Si el primero fue sello y el segundo cara, el tercero puede ser cara o sello. Si el primero fue sello y el segundo sello, el tercero puede ser cara o sello. ¿Ya? De esta forma, ¿cierto? Voy a formar un espacio muestral. El espacio muestral son todas las posibilidades, ¿cierto?, de resultados. ¿Cuáles son todos mis posibles resultados? Mis posibles resultados son cara, 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 es decir, obtener 3 caras. Cara, cara, sello. Cara, cara, sello. ¿Cierto? Eso quiere decir que en el primer lanzamiento fue cara, el segundo cara y el tercero cara. O primero cara, segundo cara y el tercero sello. O puede haber sido el primero cara, el segundo sello y el tercero cara. O puede haber sido el primero cara, el segundo sello y el tercero sello. Puede haber sido el primero sello, el segundo cara y el tercero cara. Puede haber sido el primero sello, el segundo cara y el tercero sello. Puede haber sido el primero sello, el segundo sello y el tercero cara. O sello, primero sello, ¿a dónde qué? A ver, primero sello, segundo sello y tercero sello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tengo las 8 posibilidades, ¿ya? Cuando un experimento tiene dos posibles resultados, en este caso, ¿cierto?, teníamos dos posibles resultados, cara o sello. El número total de posibilidades, ¿cierto?, está dado por 2 elevado a n, donde n, ¿cierto?, representa el número de veces que se hizo el experimento. Como en este caso, ¿cierto?, lancé 3 veces la moneda, es 2 elevado a 3, que sería 8 experimentos, 8 resultados posibles, ¿ya? Si hubiera lanzado 5 veces la moneda, ¿cierto?, me hubieran resultado, tendría 32 resultados posibles, ¿ya? También no sé si se puede ver, ¿cierto?, con una simple multiplicación. Como lancé 3 veces la moneda, tengo 3 cuadritos, ¿cierto? En el primer caso tengo dos posibilidades, cara sello. En el segundo, dos posibilidades, cara sello. Y en el tercer caso, dos posibilidades, cara sello. 2 por 2 por 2, 8. ¿Ya? Esto también se utiliza, ¿cierto?, en los cajeros automáticos. En los cajeros automáticos, ¿cierto?, tengo cuatro números, ¿cierto?, que son la clave, ¿ya? La clave, el primer número, tengo 10 posibilidades, del 0 al 9. Para el segundo número tengo 10 posibilidades, para el tercero 10 y para el cuarto 10, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuántas claves de cajero automático distintas existen? Solamente 10.000. Son 10.000 claves de cajero automático, ¿cierto?, distintas que existen, ¿ya? No son tantas, la verdad, ¿ya? Por eso ustedes, ¿cierto?, cuando tienen que ingresar una clave en algún sitio que se quieren inscribir o algún correo, etcétera, les piden claves, ¿cierto?, que tengan un mínimo de 8 caracteres y ojalá, ¿cierto?, trabajar con caracteres que mezclen letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales. ¿Por qué? Porque al ingresar, ¿cierto?, por ejemplo, números, tengo 10 posibilidades. Si le incluyo las letras, tengo 27 más. Si hago diferencia, ¿cierto?, entre mayúscula y minúscula, tengo 10
27 más 27 son 54, más 10 serían 64, ¿cierto? Y los caracteres especiales se multiplican mucho. Entonces, por ejemplo, si el cajero automático agregara, por ejemplo, un teclado con las 27 letras, ¿ya? Las 27 letras, ¿cierto? Y esas 27 letras haciendo distinción entre minúscula y mayúscula, o sea, serían 54, más los 10 números, tendría 64, 64, 64 y 64, ¿ya? Y eso, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Teniendo la posibilidad de letra y número, sería esa forma, que sería 64 por 64 por 64 por 64, 16.777.216 posibilidades distintas. Esto es entre paréntesis, ¿eh? ¿Ya? A nosotros lo que nos interesa en este momento son estas 8 posibilidades, pero para que vean, ¿cierto? Esto se llama regla multiplicativa del conteo. Tienen que haberla visto el año pasado, ¿ya? Entonces, fíjense, solamente agregando esa posibilidad, la posibilidad, ¿cierto?, de que mi clave, cada dígito, o cada carácter de la clave, ¿cierto?, pueda ser numérico. Esto se llama alfanumérico, es decir, que puede ser letra o número, haciendo distinción, ¿cierto?, diferenciación entre mayúscula y minúscula, pasé de 10.000 a 16 millones de claves distintas. ¿Ya? Ejemplos de eso, números telefónicos. ¿Ya? ¿Cierto? Cuando crece mucho el asunto de los números, le van agregando dígitos para tener más posibilidades, o las patentes. ¿Ya? Ya, eso era entre paréntesis, ¿estamos? Vamos a nuestro problema. Entonces nosotros, ¿cierto?, teníamos que lanzar 3 veces una moneda, ¿ya? Y nuestro espacio muestral está acá. Tenemos 8 posibilidades distintas, ¿ya? Fíjense ahora. Voy a definir algo. Voy a definir, ¿cierto?, X. Y voy a decir que X va a ser el número de caras obtenidas. ¿Ya? El número de caras obtenidas. Ese es X, ¿cierto? Número de caras obtenidas. Veamos, ¿cuántas caras obtuve acá? Ah, acá obtuve 3 caras. ¿Cuántas caras obtuve aquí? Aquí obtuve 2 caras. ¿Cuántas caras obtuve acá? 2 caras también. ¿Cuántas caras obtuve ahí? 1 cara. ¿Cuántas caras obtuve acá? 2 caras. ¿Cuántas caras obtuve acá? 1 cara. ¿Cuántas caras obtuve ahí? 1 cara. ¿Y cuántas caras obtuve acá? Ninguna cara. 0. ¿Ya? Entonces aquí tengo 3 caras, acá tengo 2 caras, acá tengo 2 caras, acá tengo 1 cara, 2 caras, 1 cara, 1 cara, 0 caras. ¿Ya? Entonces podríamos hacer un cuadro, ¿cierto? Fíjense. Miren, nos vamos a encontrar nuevamente, ¿cierto? Nos vamos a encontrar nuevamente con esta tablita, ¿ya? Donde acá, ¿cierto?, voy a tener X, que va a ser el número de caras obtenidas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Puedo haber obtenido 0 caras, pude haber obtenido 1 cara, pude haber obtenido 2 caras y pude haber obtenido 3 caras. ¿Cierto? ¿Ya? Fíjense que en total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibilidades distintas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la posibilidad, cierto, de obtener 0 caras? 1 de 8. 1 de 8. ¿Cuál es la posibilidad, cierto, de haber obtenido 1 cara? 1 cara. 3 de 8. ¿Cuál es la posibilidad de haber obtenido 2 caras? Tengo 1, 2, 3 de 8 también. ¿Y cuál es la posibilidad de haber obtenido 3 caras? 1 de 8. ¿Ya? ¿Les trae recuerdo eso, no? ¿Se acuerdan de la frecuencia relativa? ¿Se acuerdan que la frecuencia relativa, si bien es cierto, la vimos en la tabla, pero después cuando calculábamos, ¿cierto?, media, mediana, moda, los cuartiles, los quintiles, todo eso, ¿cierto?, como que perdía un poco de fuerza. Pero aquí gana mucha fuerza cuando trabajamos con probabilidad,
¿Ya? Fíjense que lo que hice acá fue una frecuencia relativa. 1 de 8, 3 de 8, 3 de 8, 1 de 8. ¿Ya? Y estoy trabajando nuevamente con el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es 8. ¿Ya? Esta columna acá se llama función de probabilidad. ¿Estamos? Y se puede escribir de dos formas. La puedo escribir como la probabilidad de x igual a x chiquitita. O bien f de x, la función de probabilidad de x. ¿Ya? Esto se llama función de probabilidad. Y fíjense una cosa. La función de probabilidad cumple una propiedad. Y es que la suma me tiene que dar siempre 1. ¿Ya? Fíjense, 1 octavo más 3 octavos más 3 octavos más 1 octavo. El denominador es 8, ¿cierto? Lo puedo mantener. Sumo 1 más 3 más 3 más 1. 1 más 3 más 3 más 1. Eso me da 8 partido 8, que es 1. Siempre la función de probabilidad, ¿cierto? Los elementos de la función de probabilidad me tienen que dar 1. ¿Cómo se llaman estos elementos? Exactamente. Este es el recorrido. ¿Y qué es esto? El dominio. Lo mismo que estamos viendo, ¿cierto? En límite derivada. Dominio, recorrido. ¿Ya? El dominio, ¿cierto? Está formado por 0, 1, 2, 3. Y el recorrido está formado por 1 octavo, 3 octavo, 3 octavo, 1 octavo. ¿Ya? Hay una función, ¿cierto? Que me transforma ese 0 en 1 octavo. Me transforma el 1 en 3 octavos. Me transforma el 2 en 3 octavos. Y me transforma el 3 en 1 octavo. ¿Ya? En este caso lo hicimos de forma tangible. Lo hicimos contando. Podemos contarlo. Sin embargo, ¿cierto? Más adelante van a ver que hay funciones matemáticas, funciones, ¿cierto?, que me logran modelar, ¿cierto?, un fenómeno estadístico. ¿Ya? Ya vamos a hablar, ¿cierto?, de funciones de variable discreta y funciones de funciones discretas de probabilidad y funciones continuas de probabilidad. ¿Ya? Y tienen su nombre, por ejemplo. Funciones discretas, tengo, ¿cierto?, la de Bernoulli o la binomial, que es lo mismo, ¿cierto?, la geométrica y la hipergeométrica. Funciones continuas, la normal, la chi cuadrado, la f de Fisher, ¿ya? Porque este mundo de la estadística es gigante y entretenido, ¿ya? Uno puede hacer su vida, esto puede, ¿cierto?, dedicarse como carrera a la estadística, ¿ya? Porque como les decía, es muy transversal, la estadística es muy transversal. Entonces ustedes pueden trabajar, si un estadístico puede trabajar perfectamente, ¿cierto?, en el área de la medicina, como puede trabajar perfectamente en el área de comercio, o puede trabajar perfectamente en el área de la ingeniería. Porque cada una de las áreas, ¿cierto?, inclusive es más, puede trabajar perfectamente en el área social, en el área humanista, perfectamente, ¿ya? Porque cada una de las áreas, ¿cierto?, cuando quiere hacer investigación, que es primordial para el desarrollo, ¿cierto?, de las áreas del conocimiento humano, es primordial la investigación, necesita herramientas estadísticas. Es una herramienta, pero tremendamente útil, ¿ya? Y necesaria. ¿Estamos? Entonces acá, ¿cierto?, lo hicimos, estamos partiendo, lo estamos haciendo simplemente con conteo, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, la probabilidad, digamos, nuestro dominio, que son las posibilidades, los posibles resultados, ¿ya? Esto que está acá, cuando yo dije el número de caras obtenidas, esto se llama variable aleatoria. Esta es la variable aleatoria. Ahí la definí, ¿ya? En base a un experimento, ¿cierto?, yo defino una variable. En este caso, ¿qué variable definí? Definí el número de caras obtenidas. Y voy a contar el número de caras obtenidas en base a los resultados de mi experimento. En base a los resultados de mi experimento, las posibilidades eran tener 3 caras, 2 caras, 2 caras, 1 cara, 2 caras, 1 cara, 1 cara, 0 caras. ¿Ya? O sea, con la variable aleatoria, ¿cierto?, pude transformar en número mis resultados. ¿Ya? X, como es la variable aleatoria, puede tomar valor 0, puede tomar el valor 1, puede tomar el valor 2 o puede tomar el valor 3. ¿Ya? Y después hago una asociación de ese número con la probabilidad, que en este caso lo hicimos con un conteo sencillo. ¿Cierto? ¿Cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de que me salgan 0 caras? 1 de 8. 0 caras, 1 de 8. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga una cara? 3 de 8. La probabilidad de que me salgan 2 caras, 3 de 8. Y la probabilidad de que me salgan 3 caras, 1 de 8. Y construí lo que se llama una función de probabilidad. ¿Ya?
todos los resultados, ¿cierto? De la función de probabilidad, como regla, me tiene que dar la suma, me tiene que dar 1. Esta es la función de probabilidad. ¿Para qué sirve? Pregunta, ¿cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de que al lanzar una moneda resulten una cara? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 1? Ah, la probabilidad de que x sea igual a 1, esto es de 8. Si usted lanza una moneda, si usted lanza 3 monedas, ¿cierto? La posibilidad de que le salga una cara, este es 3 de 8, o 3 octavos. ¿Ya? Si lanzo una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que no me salga ninguna cara? Ah, la probabilidad de que a usted le salga ninguna cara es la probabilidad de que x sea igual a 0. Es decir, 1 de 8. Tengo 1 entre 8, ¿cierto? Posibilidades de que me salga 0 caras. ¿Estamos? Fíjense ahora. Si no me equivoco, esto ustedes lo vieron el año pasado. ¿Ya? Entonces teníamos x, ¿cierto? X representaba el número de caras obtenidas, que podían ser 0, 1, 2 o 3. Acá tengo mi función de probabilidad, ¿cierto? Que es la probabilidad de x. Esta es una x más grande, x igual a x. Como x grande igual a x chiquitita. Que era 1 de 8, que era 3 de 8, ¿cierto? 3 de 8 y 1 de 8. Disculpen, ahí me equivoqué. 1 de 8, ¿cierto? Pero si ustedes recuerdan, tenía la frecuencia relativa y también tenía la frecuencia relativa acumulada, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y la frecuencia relativa acumulada es la misma, fíjense. La primera la copiaba, ¿cierto? Después voy sumando 1 octavo más 3 octavos, 4 octavos, 4 octavos más 3 octavos, 7 octavos, 7 octavos más 1 octavo, 8 octavos. Esta acá le vamos a llamar función de densidad. ¿Ya? Recuerden que esta es la... Ahí, ¿cierto? Y esta de acá es con la mayúscula. Función de densidad. ¿Para qué sirve? Ya, esta es cuando voy viendo la probabilidad acumulada. Ya, voy viendo la probabilidad. ¿Cómo se aplica? Pregunta. Al lanzar 3 monedas, ¿cierto? Al lanzar 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de obtener a lo más 2 caras? ¿Ya? Cuando pregunto a lo más, ¿cierto? Estoy preguntando cuáles son las posibilidades. A lo más 2 caras, es decir, fíjense acá. Acá me topo con los otros del límite de derivada. ¿Ya? Intervalos. Tengo un intervalo. Si me dicen a lo más 2 caras, quiere decir que los posibles resultados pueden haber sido 0 caras, 1 cara o 2 caras. Es decir, estoy viendo la probabilidad, ¿cierto?, de que mi variable aleatoria sea menor o igual que 2. Y la probabilidad, ¿cierto?, de mi variable aleatoria menor o igual que 2, ¿a dónde está? Ahí. Específicamente es 7 de 8. ¿Ya? Es 7 de 8. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que x sea menor o igual que 2, es decir, tengo que sumar la probabilidad de x igual 0, más la probabilidad de x igual 1, más la probabilidad de x igual 2. Que sería la probabilidad de x igual 0, 1 de 8, la probabilidad de x igual 1, 3 de 8, y la probabilidad de x igual 2, 3 de 8. Es decir, 7 de 8. ¿Ya? Que se ve con la función de densidad. La función de densidad, ¿cierto? A ustedes le permite determinar cuál es la probabilidad de obtener a lo más 2 caras. Ahora, si la pregunta hubiera sido distinta, ¿cuál es la probabilidad de obtener menos de 2 caras? ¿Cuál es la probabilidad de obtener menos de 2 caras? Si le preguntan por la probabilidad de obtener menos de 2 caras, la voy a poner con este lápiz para diferenciarla. Menos de 2 caras, menor estricto que 2. ¿Cuál es la probabilidad de tener menos de 2 caras? Menor estricto. Como es menor estricto, ya no llego hasta acá, sino que llego solamente hasta ahí. Es decir, la probabilidad de tener menos de 2 caras es 4 de 8, porque como es menor estricto, me están preguntando por la probabilidad de que x sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1, ¿cierto?
que sería 1/8 más, perdón, 1/8, sí, perdón, 1/8 más 3/8, ¿cierto? 1/8 más 3/8, que va a ser igual a 4/8. ¿Ya? ¿Estamos? Menor o igual que 2, por lo tanto llego hasta ahí nomás. Menor o igual que 2, perdón, menor que 2. Menor que 2, ¿cierto? Menor estricto que 2, menor que 2. ¿Estamos? Entonces, vimos la variable aleatoria, cómo se forma, ¿cierto? Cómo se forma el cuadro de la variable aleatoria, y la función de probabilidad y la función de densidad. ¿Estamos? Espero que les haya quedado claro. Yo les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo puedan formar y nos estaríamos viendo en la próxima clase. Ya, chiquillos, que estén súper bien, cuídense, les dejo un abrazo. Chao, chao.